Evangelio según escribió Juan, Evangelio de Juan capítulo 14. Continuando nuestra serie, a partir del versículo 7 al 11, la palabra de Dios dice así: si me conocierais, también conoceríais a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Puede tomar su asiento. Hasta ahí vamos a ver en esta mañana la palabra de Dios. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tiene como título este sermón. Y veníamos viendo en este capítulo, el 13, el 14, que es todo una misma conversación, una misma historia, una misma trama, donde Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Él les ha dicho: yo me voy, pero a donde yo voy todavía no me pueden seguir. También en la cena, en la última cena, Jesús dice: bueno, uno de ustedes me va a traicionar, hablando de Judas. También dice Pedro: yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Cristo le ha dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y también les ha dicho que todos los discípulos iban a escandalizar e iban a huir cuando Cristo sea arrestado. Entonces, los discípulos, la fe de los discípulos está debilitada. Ellos están angustiados, están turbados. Su maestro los está por dejar. Ellos han caminado todo este tiempo al lado de Jesús y ahora no pueden seguir a Jesús. Y eso es lo que ellos tienen en mente, y Cristo, sabiendo lo que hay en sus corazones, les dice, en el versículo 1, decía: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y ahora parece que Tomás, lo que vimos el domingo pasado, Tomás parece no conocer el camino, ¿sí? No saber el destino de Jesús, cuando Jesús ya se los había dicho. Dijo: yo voy al Padre y voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver. Jesús les ha dicho: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino a Dios. Solo Jesús nos conduce al Padre, y ningún hombre podrá acercarse a Dios a menos que lo haga a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino, es la verdad y la vida. Ahora vamos a ver en nuestro primer apartado, ¿sí? Conocer a Jesús es conocer al Padre. Dice el versículo 7: si me conocierais, también conocerías a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús les acaba de decir que ya lo conocen, ¿sí? Habían visto a Jesús, entonces ellos han visto la persona de Dios. Jesucristo muchas veces les ha dicho: yo soy, ¿sí? Yo soy Dios, y se lo había demostrado de muchas maneras. Pedro lo había confesado. Él había dicho en cierta ocasión, en Mateo 16, si quiere acompáñeme. Mateo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Pedro había confesado en cierta ocasión. Cristo les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo, o que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 13. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió
Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, versículo 17, entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Pedro había confesado que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Los estaban reconociendo como Dios, pero en esta situación ellos están turbados. Y Felipe pide una prueba más, una señal más quiere Felipe. Y no es poca cosa lo que él pide. Él dice: muéstranos al Padre y nos basta. Él dice: queremos ver a Dios, al Padre que tanto nos hablas, y ya está, con eso nos conformamos. Él dijo en los versículos antes: yo voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes, los volveré a buscar y estarán para siempre conmigo. Y esa es la promesa de la vida eterna, lo que Jesús ofrece. Ahora, esta petición de Felipe, uno dirá: bueno, es un poco exagerada. En realidad era lo que él quería. Él quería ver al Padre. Él dice: muéstranos al Padre. Jesús se había transfigurado, ¿sí? Y los tres discípulos que pudieron ver esto fue Pedro, Jacobo y Juan, pero Felipe no. Entonces ellos pudieron ver la gloria de Jesús. Ahora, Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Poca cosa estaba pidiendo Felipe, pero seguramente él, inspirado por la historia, ¿sí? Por la Biblia, por lo que él conocía de la Escritura, creo yo que hizo la misma petición que Moisés le hizo a Dios. Moisés en cierta ocasión en Éxodo 33 dijo: yo quiero ver tu gloria. Y vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 18. En cierta ocasión Moisés pide esto a Dios. Éxodo 33, segundo libro de la Biblia, verso 18. Está una conversación entre Dios y Moisés, y Moisés dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Y dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí el lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. En cierta ocasión Moisés pide ver la gloria de Dios. Y uno dice: pero ¿cómo se dice? La Biblia también dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, que es el versículo 11. Bueno, no está hablando literalmente que Moisés conocía la cara de Dios, o conocía y podía ver fijamente, tranquilamente, sin morir en el intento, a Dios. Está hablando de la intimidad, de la comunión, de que Dios podía hablar con Moisés y Moisés podía hablar con Dios con confianza. ¿Sí? De eso está hablando. Entonces lo que pide Moisés es ver la gloria de Dios, y Dios se lo permite, ¿sí? Pero permite verle las espaldas simplemente porque, como dice el versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. En Isaías capítulo 6, tenemos la visión del profeta Isaías. Versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Desde que el hombre fue echado de Edén,
¿sí? Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén por causa del pecado. Ningún hombre llegó a tener comunión con Dios porque el pecado del hombre nos separa de Dios, porque Dios es santo. Entonces vemos lo que Moisés estaba pidiendo, muy parecido a la petición que está haciendo Felipe, pero ellos sabían que no podían ver a Dios sin morir en el intento. Esto lo sabía Felipe, lo sabían los discípulos. Ahora, nosotros vemos en el libro de Isaías, en la visión que tiene él, que Dios le muestra, y es algo característico, algo muy particular, que los seres creados por Dios, ¿sí? Dios creó estos seres angelicales para que le den la gloria todo el tiempo y para que canten santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ellos mismos tampoco pueden mirar el rostro de Dios, ¿sí? Dice que tenían 6 alas, versículo 2, con 2 cubrían sus rostros, ¿sí? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ni siquiera es tanta la gloria de Dios que ningún ser creado puede mirar a su rostro, porque es tanta la gloria de Dios que esto es así. Ningún ser creado puede mirar el rostro de Dios. Ahora, la bendición más grande de todo judío era recibir la mirada favorable de Dios. ¿Sí? Esto fue instituido por Dios y nosotros podemos ver en Números capítulo 6, cuando Jehová, Dios, le habla a Moisés en Números capítulo 6, 22, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición más grande que un ser humano puede recibir es que Dios los mire de una manera favorable, con misericordia y que le dé paz. Pero por causa del pecado el hombre está separado de Dios, por eso es necesario que Cristo haya venido para llevarnos hacia Dios y obviamente Él morir en nuestro lugar para que Dios nos acepte en su Hijo amado. Ahora, la mirada favorable de Dios. Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ningún hombre puede mirar a Dios sin morir en el intento siquiera. Yo no podía entrar ni siquiera al templo, al lugar santísimo, ¿sí? Ellos sabían que había un hombre que una vez al año podía entrar, pero ahora Cristo ha abierto el camino, ¿sí? Él es el camino nuevo y vivo hacia Dios. Y Juan, Juan que ha escrito este evangelio, en el capítulo 1, verso 18, él dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, a Dios nadie lo puede ver, nadie lo vio jamás, pero todos los seres humanos deberíamos desear estar en el cielo. Toda la gente, usted le pregunta a las personas que cuando mueran, aunque no crean nada, si quiere ir al cielo, quiere ir a un lugar de paz, cuando muere todos quieren esa paz que solamente Cristo puede dar. Ahora, no es de cualquier manera que uno llega al cielo, si no es a través de Jesucristo, no vamos a llegar. Pero es la bendición más grande que podemos llegar a tener, es poder recibir la mirada favorable de Dios. Porque por causa del pecado, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre nosotros, a no ser que Cristo haya recibido esa ira en mi lugar y yo haya creído en Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Ahora la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces al Jesús de la Biblia? ¿Sí? Porque hay muchos otros Jesús que la gente se ha inventado, que la gente predica, incluso un Jesús falso que no es el de la Biblia, un Jesús que te promete mucho amor, que no importa cómo vivas, un Jesús que quiere bendecirte, prosperarte y un montón de cosas materiales, pero el Jesús de la Biblia lo que te ofrece es vida eterna, es la paz de Dios, que cuando muéramos viviremos eternamente gozando de la presencia de Dios. Todo lo contrario a lo que
ofrece Satanás, o todo lo contrario a la paga de nuestro pecado, que es la muerte eterna y arder para siempre en las llamas del infierno, ¿sí? Donde nadie puede salir de ahí. Entonces fue necesario que por causa del pecado Dios haya enviado a Cristo a morir en nuestro lugar. Por eso es necesario conocer a Jesús, ¿sí? Y nuestro primer apartado de conocer a Jesús es conocer a Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo, ¿sí?, debe creer en Dios. Hay algunos que dicen que creen en Dios, pero no en Cristo. Y eso es un problema, porque Cristo es el medio por el cual Dios le demanda a los hombres que crean en Él para poder acercarse a Dios. Entonces Cristo es importante, porque Cristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, hay muchos que hablan por ahí, que hablan y dicen conocer a Dios, que conocen a Jesús. Y a veces nosotros escuchamos a algunas personas que no son cristianas, obviamente, y dicen, no, porque yo conozco, y por ahí hablan la Biblia porque la han leído y pueden explicar algunas cosas superficialmente. Y nosotros a veces cometemos el error y decimos, no, porque conoce de Dios, conoce, y en realidad no conoce, ¿sí? Ha leído la Biblia y conoce de una manera superficial, pero la profundidad del conocimiento de Dios es haber nacido de nuevo. Nosotros a veces cometemos ese error. Conócelo. ¿Por qué? Porque si conociera de verdad a Cristo, ¿sí?, dejaría de practicar el pecado, se uniría a un grupo de cristianos en una iglesia local. Miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2. Todo aquel que dice que cree en Cristo debe conocer a Jesús y andar como Él anduvo. Si alguien dice que cree en Jesús, o que conoce a Jesús, que cree en Dios, debe andar como Él anduvo. Miren lo que dice este mismo autor en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? El que obedece, el que guarda sus mandamientos, el que se preocupa y se esfuerza por vivir para la gloria de Dios, porque ha conocido a Dios, va a buscar vivir como Él anduvo, va a ser un imitador de Cristo. Entonces, conocer a Jesús es conocer a Dios. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Si me conocieras, también conocerías al Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Ellos están turbados, ellos quieren una prueba más. Felipe quiere ver al Padre, quiere que Cristo les muestre al Padre. Y acá viene nuestro segundo apartado. Nuestro segundo apartado es creerme que yo soy en el Padre. Versículo 9. Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, los discípulos habían visto las obras sobrenaturales que había hecho Jesús. Durante todo el peregrinar de Jesús en esta tierra, en este tiempo que Él ha caminado con sus discípulos, los discípulos vieron obras sobrenaturales, vieron muertos resucitar, vieron leprosos ser limpiados, Jesús perdonó pecados delante de ellos, sanó paralíticos, hizo un montón de obras extraordinarias que ningún hombre podía llegar a hacer. Pero ellos no se habían dado cuenta todavía que Dios estaba entre ellos, porque Jesús es el cumplimiento de la profecía. Dios iba a enviar a Cristo, ¿sí?, nacido de la Virgen María, para que salve a los pecadores. Ese es el propósito por el cual vino Cristo. Pero ellos, teniendo a Cristo enfrente, decían, muéstranos al Padre.
Y Cristo le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Ellos tenían el privilegio de estar delante de Dios y no se habían dado cuenta. Dios estaba entre ellos. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acá Mateo está citando la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Y Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En este Evangelio, capítulo 9, Evangelio de Juan, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Después de que los religiosos de esa época, los judíos, ¿sí?, los fariseos y demás, interrogaron a este hombre por todos los medios, intentando que difame a Cristo. Él había recibido la sanidad, o sea, había recibido la vista, nunca había visto, porque había nacido ciego, y Cristo le da la vista. Y en el versículo 35 del capítulo 9 del Evangelio de Juan, Jesús se vuelve a encontrar con este hombre. Lo habían echado de la sinagoga, tenía prohibida la entrada. ¿Por qué? Por haber recibido la vista por Cristo. Dice, oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús en muchas ocasiones ya les había dicho que él era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, que era el Cristo. Ahora, los discípulos, al igual que nosotros, tenían una mente limitada. Ahora, la limitada mente de Felipe y de los demás no pueden entender que tienen delante de ellos a Dios, porque ellos en su mente decían, nadie puede ver a Dios sin morir en el intento. Ahora Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo puede, ellos seguramente pensando, cómo puede un hombre que caminó con nosotros, que comió con nosotros, que lloró delante de nosotros, el cual hemos tocado con nuestras manos, lo hemos visto dormir, lo hemos visto cansado, lo hemos visto descansar, apartarse a dormir, lo hemos visto apartarse a orar a Dios? ¿Cómo puede este hombre, el cual nosotros hemos visto todo este tiempo y ha compartido con nosotros unos 3 años aproximadamente, cómo este hombre puede ser Dios? Bueno, ellos están turbados, la mente limitada del ser humano no puede entender. Humanamente es imposible entenderlo. Su mente no puede entender que estaban delante de Dios y no se habían dado cuenta. Ellos sabían que nadie podía ver a Dios sin morir en el intento. Entonces, ¿cuál es la situación? Los discípulos, como ya dijimos, estaban turbados, estaban preocupados, estaban angustiados. Jesús se está por ir y ellos quedarían solos. Pero más adelante Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a un consolador. Pero en la mente de ellos están turbados, porque es lo que Cristo ve en su corazón en el versículo 1. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ellos están angustiados, no saben qué es lo que va a pasar en el futuro. Y Cristo, desde que vio esa situación en su corazón, los está animando a creer. Solamente a creer. 7 veces en este capítulo vamos a ver la palabra creer. Entonces, para una persona que está angustiada, que está sin esperanza, que está angustiada, con tristeza, preocupada, que ha sufrido pérdidas, que no encuentra respuestas a sus preguntas, Jesús les dice, crean en Dios, crean también en mí. Y la manera de Jesús de estar consolando
a su pequeño rebaño de discípulos, es decir, crean, sigan creyendo. Él les ha dicho, crean, en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo me voy pero voy a volver. Entonces ellos, en su angustia, debían confiar en las palabras de Jesús y esperar a aquellos que todavía no habían visto y esperar a que Él vuelva a buscarlos. Él está dando esperanza. Siguen turbados, siguen afligidos, quieren ver al Padre, no saben el camino. Jesús les sigue diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vengan a través de mí. Sigan creyendo en Dios, sigan creyendo en mí, tengan esperanza, tengan confianza. Esto es verdad. Para los corazones turbados, angustiados, sin esperanza, Jesús les está dando la palabra de Dios, la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de esperar? Esperar con fe, como leíamos hoy al inicio de la reunión. Jesús nos está consolando con la esperanza de la vida eterna, en la presencia del Padre, en las moradas eternas. La fe de los discípulos está debilitada, por eso ellos no pueden entender que Jesús es la misma imagen de Dios. El miércoles en la reunión de oración hablábamos y veíamos el Salmo 119, y a lo largo de toda la Escritura vemos que la palabra de Dios es el único consuelo para cuando estamos en tribulación. La palabra de Dios se ha escrito para el consuelo de los hijos de Dios, para que podamos conocer a Dios, para que tengamos esperanza y confianza en lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Salmo 119, versículo 49 fue lo que leíamos el otro día. El salmista dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos debe vivificar porque nos trae esperanza. Entonces Jesús, que es la misma imagen de Dios, les está diciendo, bueno, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí, sigan esperando, yo voy a volver. Y ahora dice, me han visto a mí, han visto al Padre. Yo soy la misma imagen de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la misma imagen de Dios. Dios le dice, crean en mí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Felipe, el que ha visto al Padre, el que ha visto a mí, ha visto al Padre, perdón. 7 veces en este capítulo se repite la palabra creer. ¿Sí? Tenemos a los discípulos, un grupo de hombres angustiados, tristes porque no saben lo que les depara en el futuro. Ellos no saben lo que va a pasar. Y Cristo los está consolando con la palabra de Dios. Crean en Dios, crean en mí, yo soy el único camino a Dios. Volveré a buscarlo. No se turbe vuestro corazón. Sigan creyendo. Versículo 1 de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versos 10, 11 y 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y mi Padre en mí? 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. La única manera de que nuestro corazón tenga esperanza es creer en Jesucristo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero Cristo le dice a
Felipe y a todos sus discípulos y nos dicen esta mañana: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. Ahora, si no creemos que Jesús es el único camino al Padre y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, estamos perdidos para siempre. Esto es lo que la Biblia dice y es lo que Cristo acababa de decir. Ese es el único camino al Padre, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, y en esta mañana nos dice a nosotros: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La única manera de que un cristiano, de que una persona pueda tener confianza en el futuro es cuando tiene fe, cuando su fe es sólida. Ahora, el problema con los discípulos era que su fe estaba debilitada, estaba turbada, ellos no sabían lo que estaba por pasar en el futuro. Ahora, Cristo le dice: crean, crean, crean. Una y otra vez, la única manera que una persona se va a sostener en este mundo, pasando aflicciones, enfermedades, problemas, turbulencias, lo que sea, la única forma de mantenernos en pie es con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera, y Jesús nos está diciendo esto. ¿Sí? Es la única manera de sostenernos, es creyendo en aquel que vivió, murió, resucitó por cada uno de nosotros para llevarnos a Dios. Ahora Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que estás entre los cristianos y aún no conoces a Dios? Porque puede pasar que hay gente que está congregando, que ha estado entre gente cristiana, pero todavía no conoce a Dios. La pregunta sería: ¿has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Has creído en Jesús como la esperanza para el día final, para morir delante de la presencia de Dios, para estar confiado en el día de nuestra muerte y decir: yo sé que Jesús me está esperando con sus brazos abiertos porque he creído en Él y Él es mi única esperanza, como cantábamos hoy? Ahora, la pregunta para los cristianos: ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe débil? ¿Es una fe fuerte? ¿Tu fe está siendo probada posiblemente? El futuro le pertenece a Dios. A veces eso nos altera un poco, nos pone un poco nerviosos y debilita nuestra fe por no estar confiando en lo que Dios ha prometido. La turbación, la desesperación, la desconfianza, eso es falta de fe. Es que nuestra fe se está debilitando. Ahora, ¿acaso Dios no es fiel? ¿Acaso Dios todo lo que ha prometido no lo ha cumplido? Sí. Bueno, ¿qué es aquello que nos hace desconfiar de Dios? No debe haber ningún motivo válido en este mundo, ni en ninguna parte, para que nosotros desconfiemos de las promesas de Dios hechas en Jesucristo. Entonces, ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cuáles son las preocupaciones que no te dejan tener una vida de victoria, en el buen sentido, una vida de devoción a Dios, viviendo para su gloria, predicando el Evangelio, caminando hacia el cielo con Cristo de una manera con gozo, ¿sí? Confiados en aquel que vivió, murió y resucitó y volverá a venir a buscarnos, a aquellos que le esperamos? ¿Sí? Acompáñenme por favor a Isaías 46. No estemos tristes, no estemos turbados, no estemos desesperados, porque estamos en las manos de Dios. Si has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Lo crees? Si crees esto, tu vida será una vida de confianza, porque la vida de cristiano es una vida de fe. Miren lo que dice Dios en Isaías 46, verso 8.
Acordaos de esto y sed hombres. Ponedlo en vuestro corazón, rebeldes. Acordaos de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he planeado y también lo haré. Oídme, duros del corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque a mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Qué hermosas palabras la de Dios, diciendo, acordaos de las cosas pasadas. Él anuncia el fin desde el principio. Todo es el decreto de Dios soberano. Y dice, su consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El cristiano, dice la palabra de Dios, está escondido con Cristo en Dios. Y todo lo que le sucede a un hijo de Dios es para su bien y para la gloria de Dios. Sea bueno o sea malo en nuestros ojos, todo lo que Dios permite es para nuestro bien y para su gloria. Entonces no hay motivos para estar entristecidos, turbados o intranquilos. No debemos dejar de confiar en Dios, no debemos dejar de confiar en Jesucristo. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Ahora, esforcémonos nosotros cada día para conocer a Dios a través de su palabra. Debemos esforzarnos por conocer cada día más a Jesucristo, que es la misma imagen de Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien enviaste. La vida eterna se trata de conocer a Dios, ¿sí?, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Conocer en una íntima comunión. El que ha nacido de nuevo, la persona que le han sido perdonados sus pecados, el que ha nacido de nuevo y hoy es un cristiano, ha conocido a Dios por medio de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios que fue crucificado para salvarnos de la condenación en el infierno. Ahora, que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros pueda esforzarse por conocer a Dios, para que nuestra fe sea cada vez más sólida en las promesas que Dios nos ha hecho, y que debemos reconocer una cosa: necesitamos de la ayuda continuamente de Cristo, porque tenemos una fe débil. Cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier enfermedad debilita nuestra fe, nos desesperamos, somos seres humanos, pero es por falta de confiar y esperar las promesas que Dios nos ha hecho en Jesucristo. Ahora, roguemos al Señor, como los discípulos rogaron una vez: Señor, aumenta nuestra fe. Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos fortalecidos, puestos los ojos en Jesús como el autor y el consumador de la fe, y todo lo que nos pasa en este mundo no nos va a mover fácilmente, porque nuestra confianza está en Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Te pedimos perdón si muchas veces no buscamos tu rostro. No nos esforzamos por conocerte cada día más a través de tu palabra. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado fe. Y te pedimos, Señor, te rogamos que aumentes nuestra fe, que muchas veces se debilita con las tormentas y las preocupaciones de este mundo. Pero gracias, bendito Dios, porque el futuro está en tus manos y nosotros estamos escondidos con Cristo en ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, para que podamos ir confiando y esperando en tus promesas. Tus promesas son fieles y verdaderas, bendito Dios. Nada de lo que has dicho, de lo que has prometido, será frustrado. Todo se ha cumplido y se seguirá cumpliendo conforme a lo que tú has decretado desde la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta fe
nos has dado a Cristo, quien murió por cada uno de nosotros, que también resucitó y está a tu diestra, y que ha prometido volver a buscarnos. Ayúdanos a seguir siendo fortalecidos con la esperanza de que Cristo volverá a buscarnos y que estaremos para siempre contigo. Gracias, porque ya nuestros pecados han sido perdonados en Él. Te ruego, Señor, que salves a aquellos que aún no han sido salvados por la sangre de Cristo, que tú estés obrando con tu Espíritu Santo, trayendo vida a los muertos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.